con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Exactamente 6 de Sivan fue entregada la instrucción divina al pueblo de Dios, que era Israel. ¿Y sabe qué significaba la entrega de la Torá? El contrato matrimonial de Dios para ella. Lo que quiere Dios es que nosotros nos comprometamos a leer la palabra, a cumplirla. Que no confiemos en nadie más que en la palabra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por venir a balancear nuestra vida. Te bendecimos, Padre Dios Todopoderoso, porque me enviaste a tu Espíritu para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual, Señor, el mundo no conoce y nosotros sí conocemos. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a sentar, por favor. Saben ustedes, mis hermanos, que para el pueblo de Dios este es un día de lo más importante. Si usted, por ejemplo, va a Israel, a esos lugares, ese es un día de lo más especial, porque ellos celebran la entrega del contrato matrimonial. Fíjese que se llamaba Ketubá. Y yo conocí todo eso hasta que empecé a estudiar la palabra de Dios a nivel de hebreo. Y me di cuenta de lo que uno pierde cuando no entiende la palabra de Dios ni los términos hebreos. Y el Señor, mis hermanos, habló claramente que ese era su pacto matrimonial. Y dice la palabra de Dios a través de Pedro que es como el enlace matrimonial que no se entiende qué sucede ahí, porque se hacen una sola carne. Y cuando usted lee la palabra se va haciendo carne en usted, fíjese. Es el verbo que va entrando en usted y se va haciendo carne. Imagínense qué maravilloso. Y mis hermanos, yo he visto al recorrer de mi vida que yo estaba enseñando aquí 2 domingos antes, que usted debe de confiar en Dios, solo en Él, no en nadie más. Y me pesa tanto mi alma cuando veo que la gente, mis hermanos, empieza a buscar personas para que oren por una situación. Y eso está hablando de las alternativas que tomamos en la vida, de en vez de buscar a Dios, buscamos, mis hermanos, a gente. Y dice la Biblia, maldito el hombre cuya confianza la pone en brazo de hombre. Le creen más a un hombre, a una mujer que les da una palabra y no le creen a Dios. Que dice la palabra que todo lo que a usted le pasa es para su bien. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo que le pasa, ¿qué? Es para su bien. ¿Y viene de dónde? De Dios, fíjense. Todo viene de Dios. Les leí, mis hermanos, también que el Señor decía que nos hace pasar problemas, situaciones difíciles, para que aprendamos a que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de la boca de Dios, ¿no? Para que confiemos en su palabra, solo en su palabra. Mis hermanos, yo le he dicho algo y aquí pueden preguntarle a la gente. Mi esposo tuvo una conversión tan tremenda y nunca le pidió a nadie que orara por mí. Nunca. Sabía, mis hermanos, que no quería yo desnudar a mi esposo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno pone los problemas de un hijo, de una persona en boca de otras personas, empieza a pensar la mente de ellas. Empieza a imaginarse. Y eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, en ese tiempo el Señor entregó la Torá al pueblo de Israel, pero sabemos que era un pacto nada más. No se había llevado a cabo una boda, era un pacto. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Rompió Israel el pacto? Sí lo rompió. Cuando él, mis hermanos, se dedicó a la idolatría, cuando hizo el becerro de oro. Entonces Dios afirmó que iba a hacer otro pacto pues más adelante. Y vamos a leer eso que él dijo, mis hermanos,
en Jeremías capítulo, vamos a ver, en Jeremías capítulo 31, vamos a buscar el pacto que hizo él nuevamente y está bien claro. La gente piensa que ya hubo enlace entre el pueblo de Israel y Dios. No, era un compromiso de Dios. Era un compromiso, pero no se llevó a cabo por lo que él hizo. Jeremías 31, 31. Oiga pues. He aquí que vendrán días, dice Dios, cuando haré un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Estamos entendiendo que no se había hecho el pacto. Solamente había ocurrido un compromiso. Y tenemos que entender bien esto. Sigamos leyendo. Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para hacerlos salir de la tierra de Egipto. Pacto que ellos invalidaron. ¿Pacto que qué? Ellos invalidaron. Y mis hermanos, seguimos creyendo que ellos tienen toda la... Pero perdón, dice que lo invalidaron. ¿Eh? ¿Por qué lo invalidaron? Porque hubo un problema ahí que cometieron ellos, un error tremendo. Sigamos leyendo. Y por eso les desprecié, dice Dios, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Dios. Pondré mi ley en sus entrañas, la escribiré en su corazón. ¿Y cómo iba a llevar a cabo Dios esto, mis hermanos? ¿En qué momento iba Dios a llevar a cabo esto? Cuando el Espíritu Santo viniera y el Espíritu Santo entrara y nos diera un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Eh? En ese momento Dios podía poner, mis hermanos, su palabra en nuestro corazón para que la cumplamos. Si no, mis hermanos, vamos a tener que estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo hasta que la palabra entre en nuestro corazón. Pero ahora no. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, viene el Señor y la escribe con Él en la tabla de nuestro corazón. Porque Dios es el Espíritu, ¿ves? Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mire qué bendición, mis hermanos, recibir el Espíritu Santo. Y hace pues este día 6 de Sivan, fue cuando descendió el Espíritu Santo. Y vamos a terminar de leer eso de Jeremías, y vamos a leer otras citas bíblicas para que lo confirmen. Jeremías 31, 33. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en su corazón, que significa... Mis hermanos, ¿qué significa que va a poner sus leyes en mis entrañas? ¿Qué tienen que ver las entrañas? Mis hermanos, ahí están todas las herencias. Mire qué hermoso que viene Dios, y cuando tengo al Espíritu Santo, viene a poner sus leyes en mis entrañas, ¿eh? Y en mi corazón, ¿para que qué? Para que las pueda cumplir, fíjese. Mire qué hermoso. Es como que se iba a ver una simbiosis ahí, fíjese, preciosa. Yo, mis hermanos, me quedo sorprendida de las cosas que hace mi Padre Celestial. Por eso cuando la gente tiene un verdadero encuentro con Cristo, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de sentimientos. El ser humano empieza a sentir que ya no es igual, que aquello que hace no es correcto, que le desagrada a Dios, ¿ves? No tiene nadie que decirle, nadie. Pero este día, mis hermanos, lo que más quiero que usted conozca es que Dios es un Dios celoso. Y Él quiere, mis hermanos, que la gente le crea 100% a Él. Imagínese que vengo yo y me dice, Señor, Maite, todo lo que le pasa a tu hija, a tu otra hija, es para su bien. Entonces yo tengo que entender que así es. Y cuando les pasa algo, ¿qué tengo que hacer? Darle gracias a Dios. Los hebreos piensan que cuando el hombre le da gracias a Dios por lo que le está pasando, empieza el Señor a revelar, fíjese, una nueva forma de comportarse, una nueva forma de actuar, porque le agrada que la gente reconozca que todo viene de Él, que no le dé crédito a nadie, que el diablo se metió, que el diablo ya se levantó, nada. Y ese es el error que cometemos. Y sabe usted que lo que me duele son las consecuencias que vienen después. Porque vienen consecuencias. Yo no quiero hablar más porque no es un día para hablar de eso. Pero vienen consecuencias duras. Quizá Dios intervenga o permita que pase algo ahí, pero luego sufro consecuencias por hacer eso.
porque debo de confiar en Dios totalmente y saber que lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija, a mi esposo es para su bien, y solo debo de agradecerle al Padre. Cuando tengo un problema en la vida, debo de ponerle a Dios en sus manos esa situación y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. Si yo hago eso, mis hermanos, todo va a cambiar para la persona. No tengo más que hacer. Porque el problema es que cuando se reúnen unas 3 personas, 2 así, ¿en quién confía la gente? ¿En la palabra o en lo que esa gente le dice? Lo que la gente le dice. ¿Ah? En lo que la gente le dice. Mis hermanos, ¿y cómo voy a confiar yo más en lo que la gente me dice que lo que dice Dios? Estamos violando leyes, ¿fíjese? Y eso a Dios no le agrada. No le agrada, fíjese. Perdone que se lo diga. Por eso es que habla Dios en Ezequiel 16 de los mensajes brujos, que nos convertimos en personas hechiceras, hechizando la mente de alguien, diciéndole que Dios dice tal cosa y no lo dijo Dios. ¿Ya vio? Es muy delicado esto. Y Dios es enfático en eso, que bendito el hombre, bienaventurado el hombre que confía en Dios, ¿sí? Totalmente. Que cuando venga el peligro lo notará, ¿ves? Pero maldito el que pone su confianza en lo que le dijeron. Mire, en lo que le dijo una persona que se considera profeta o saber qué, y no sabe, y no ha resuelto ni sus problemas. No ha resuelto ni sus problemas, mis hermanos. ¿Cómo va a ser eso que quiera resolver las de otros? Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 11, 19 al 20. Estoy leyendo eso porque quiero que sepa que Dios rompió el pacto con Israel. ¿Quiénes sabían esto? ¿Verdad que es tremendo? Dios rompió el pacto con Israel, por eso dijo que iba a ser un nuevo pacto. ¿Y con quiénes se refería que iba a ser este nuevo pacto? Con nosotros, ¿no? Mire qué hermoso, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Vamos a leer. 11:19. Y les 20. daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré Mis hermanos, el Señor no podía poner remiendo nuevo en un vestido viejo. Estamos entendiendo, por eso nos iba a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y usted cuando reciba a Cristo tiene que estar seguro que Dios le dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu. No sea tan religioso. Una persona en la intimidad de su dormitorio puede decirle a Jesús: Jesús, ven a mi corazón, te necesito. ¿Sabe qué es más importante a que la gente le esté obligando a que abra su corazón a Jesucristo? Yo por eso casi no lo hago, porque es importante que la gente lo haga por convicción. Cuando llega un momento de necesidad que le diga: amado Jesús, yo te necesito de ti, por favor, necesito que vengas a mi vida, yo te abro mi corazón. Y dice la Biblia que el que lo recibe le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Mire, le da la potestad de ¿qué? De ser llamado hijo de Dios, ¿ves? Y que nace del Espíritu, no de carne. Mire qué hermoso. En ese momento hay un cambio dentro de esa persona. Yo soy hija de Efraín Azurdia Muñoz y Angelita Alicia Martínez, pero soy hija del Dios Altísimo porque nací de nuevo un 7 de enero de 1982. Entonces yo nací de nuevo y ahora soy hija de Dios, soy real sacerdocio, soy pueblo santo adquirido por Dios, soy nación santa, fíjese. Mire el grado al que Dios me elevó, y a usted también cuando usted tuvo un encuentro verdadero con Cristo Jesús, cuando lo recibió con convicción. Mis hermanos, qué hermoso cuando usted siente la necesidad de Cristo, y está en su casa y le dice: amado Jesús, yo te necesito. Necesito de ti. Sin ti no puedo hacer nada. Espíritu Santo, guía mis pasos y mi vida, porque sin ti me voy a ir a lugares que no están correctos. Mis hermanos, es hermoso que usted tenga plena confianza en Dios y su Santo Espíritu. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a todos los que vienen a esta iglesia. Que no confíen en nadie. Y le repito, yo no pedí oración para que se convirtiera en mi esposo, y hay testimonio de él, de millones de personas que lo oyeron, tal vez en hombres de negocios y todo, del cambio radical que tuvo. Porque yo le creí a Dios nada más.
Y Dios es poderoso para cambiar a la gente. Así es. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis mandamientos, retengan mis ordenanzas y las pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mis hermanos, yo he contado un montón de veces aquí que una vez me invitaron a una reunión y vi que la gente no tenía respeto para nada para las cosas sagradas. Y vi que su forma de comportarse y de actuar no era de una persona que conocía a Dios. Entonces le dije, hermanos, ustedes tienen que hacer de nuevo. Y se pusieron muy molestas. Pero cuando ellas me conocieron ya más profundamente, porque seguí predicándoles, ellas me dijeron a mí, hermana Maite, yo no había nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu. Si usted en su vida, mi hermano, no tiene milagros, no tiene cosas que le suceden extraordinarias, como una sanidad divina, como una sanidad del alma, no ha nacido de nuevo. Vamos a leer un momentito, no vas a perder ahí, Juan 3. Vamos a ver, Jesús lo dice en su palabra. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Y esto pasa cuando usted con convicción, si no lo hace aquí, hoy dígale a Cristo en su dormitorio. Yo sé cuando la gente abre su corazón a Jesús, quizá no va a una iglesia evangélica, pero abre su corazón, tiene un cambio interior. Porque ríos de agua viva, ¿qué? Brotan de su interior y le limpian, fíjese. Cuando la presencia de mi amado Jesucristo a través de su Santo Espíritu entra, yo tengo una limpieza interna y eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? No algo externo. Algo externo es una cosa superficial. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí, yo tengo una limpieza interna. Es por dentro que estamos limpios, mis hermanos. Es algo maravilloso. Miren, mis hermanos, yo desde que conozco a Jesucristo y lo recibí, he vivido una vida de transformación, de gloria en gloria. Yo quiero que usted pruebe esa vida tan hermosa, donde usted no le preocupe nada porque sabe que todo su Padre tiene control. ¿Estamos de acuerdo? Todo tiene control. Cuando usted le da gracias a Dios por lo que le pasa, sea lo que sea, cuando esté a la orilla de un problema y usted le dice, gracias Padre porque esto es para mi bien. Eso lo decidiste tú, Padre, porque me quieres corregir, me quieres hacer crecer, me quieres transformar, Padre, gracias. No sé hasta dónde me vas a llevar, Padre, pero te lo agradezco porque Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, mis hermanos. Y usted dele gracias. Oiga pues. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un dirigente. Vamos a leer después el código real también. Un dirigente de los judíos. Este vino Miren, a mis Jesús. hermanos, Jesús está aclarando muy claro que era un ¿qué? Dirigente de los judíos. Para que vea usted la ceguera que hay cuando Cristo no ha venido. Cuando Cristo no está en el corazón del hombre. Porque es Cristo el que quita esos velos de los ojos, ¿no? Cristo nada más. Él viene a quitarnos esos velos que nos están encubriendo los ojos. Cristo no vino a formar una religión. Él vino a enseñarle a usted, le entregó la Torah para que esta Biblia a usted le enseñe una nueva vida. No vino a decir, van a existir los evangélicos, los luteranos, presbiterianos, nada. Los católicos, no. Él vino a entregarle una instrucción a su pueblo, para que el pueblo tuviera una forma de cómo hacer su vida, cómo dirigirla, cómo recibir la sabiduría de Dios. ¿Bien? Él no vino, mis hermanos, a que yo voy a hacer una religión, no. Eso lo inventaron los hombres. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te envió como maestro por las señales que haces. Nadie las puede hacer
si Dios no está con él. Si Dios, ¿qué? No está con él. Entonces, mis hermanos, yo fui y toda la gente enferma, toda la gente con problemas, pero ¿qué es eso? ¿Estará Dios ahí? ¿Qué hizo usted? Que todo les duele, que todo le enfermo, que no sé qué, que ahora estoy con esto, con aquello. Mis hermanos, vino para que nosotros fuéramos limpios por dentro. Y cuando nos limpiamos, se van muchos problemas de nuestra vida. Usted le tiene que creer a Dios. Cuando venga un síntoma, ordénele que se vaya, porque Cristo está en usted. Así es. 3. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, mire, solamente verlo. ¿Y qué es el reino de Dios? Ahí está la pregunta, ¿eh? ¿Qué es el reino de Dios? Mis hermanos, Jesucristo cuando dio las parábolas decía, en el reino, ¿ya vio? No decía en la tierra, en el reino. Y él había declarado que su reino no era este mundo. Entonces él estaba hablando de un reino espiritual. En el reino, aquí Jesús está hablando de un reino espiritual, no material. Un grano de mostaza es como ¿qué? Un árbol. Mira el cambio que tuvo Jesús. Vino a enseñarnos qué es lo que pasa cuando usted vive en el reino. Usted siembra 10 semillitas, que es el 10%, y se vuelve un árbol de prosperidad, de bendición, de abundancia. Usted tiene que creerle eso a Dios. Tiene que creerle así a Dios. Porque Dios no miente. Dios no miente, mis hermanos. Juan 3:4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Primero dijo, no puede ver. ¿Oímos? El que no nace ¿de qué? De nuevo no puede ver. Y esta gente, mis hermanos, no miraba el reino. Ay, hermana, yo quiero que usted ore por mí, porque fíjese que aquí, mire, hermana, yo quiero. No miraban el reino. Estaban como aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, que el agua se estaba moviendo, porque un ángel la iba a mover. Y él esperando que viniera otra oportunidad donde un ángel moviera el agua, para tirarse. Y en el momento que él se tiraba, primero que todos iba ¿a qué? A ser sano. ¿Y sabe quién estaba presente ahí? Mi amado Jesús. Ahí estaba mi amado Jesús, fíjese. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tenemos una doctrina metida en la cabeza no vemos a Jesús. Vemos la doctrina que ya nos han metido y creemos que porque fulana va a orar por mí, mengano, perencejo, yo voy a sanar. ¿Ya vio? Estamos equivocados. Y Jesús estaba ahí. ¿Y sabe quién es Jesús? Es la palabra. Por eso esta palabra es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en poner atención para que entre la paciencia de Dios y en usted y Cristo nazca en su corazón. Entonces ahí estaba mi amado Jesús. ¿Qué cree que le dijo Jesús a ese hombre que estaba ahí acostado esperando el movimiento del agua, esperando que alguien orara por él, esperando que alguien lo empujara? ¿Ve? Y ahí estaba él. Quizá usted tenga la palabra de Dios en su mesa de noche. Y viene, mis hermanos, y va a buscar a alguien que ore por usted. En vez de ponerse a leer la palabra y darle gracias con los mensajes que haya escuchado. ¿Estamos entendiendo esto? Y entonces, mis hermanos, empezar a usted a aplicar el primer nivel de fe que dice, todo es para mi bien porque todo viene de Dios. Y esto es para mi bien. Entonces, ahí estaba Jesús y le dice, hombre, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres sanar? ¿Ves?
¿Sabe por qué le preguntó? Porque mucha gente no quiere nada que pase un milagro, sino que le den una palabra. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Es que, Señor, fíjate que cuando vengo tarde y cuando ya pasó el movimiento del agua, no hay quien me empuje. ¿Quieres ser sano? Le dice Jesús. ¿Ve? Aquí estoy yo, le está diciendo Jesús a usted. ¿Ve? ¿Qué haces tú esperando que alguien te empuje? ¿Qué haces? Quisiera que alguien me buscara ese pasaje porque es increíblemente poderoso. Solo para que vea cómo tenemos la mente de ciega, porque no le creemos a Dios. No creemos en su palabra. No creemos que cuando Él ordena una cosa la tenemos que cumplir y solo cumplir, porque así lo ordena Dios. Si me dice que honre a mi madre, no le tengo que preguntar a Jesús, pero si mi madre no se lo merece. Es simplemente una orden. Hónrala para que en todo te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. Punto. Honra a tu padre. Para el día del padre va a entender por qué es tan indispensable honrar al padre y madre. Ya hablé de la madre, ahora voy a hablar del padre, para que vea la estructura tan fuerte que este hombre da al hijo y a la hija. Es algo increíble. Para mí es una tristeza que una mujer diga, yo no necesito a mi marido. No necesita a su marido, pero sí del padre de su hija, de su hijo. De él sí necesita, porque eso le va a dar a su hija un cambio total. Así es. Juan 5:1, Código Oiga, Real. pues. Después de estas cosas, había una fiesta en Jerusalén y en Judá. Había una fiesta. Mire, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Nos han robado, mis hermanos, la creencia en las fiestas divinas. Jesucristo cada vez que aparecía lo hacía en una fiesta para enseñarlos el poder que tienen las citas con Dios, que están 7 citas. Era una fiesta y es una fiesta ordenada por Dios. ¿Y quién estaba ahí? Mi amado Jesús, porque Él siempre llegaba a las fiestas. Ahí creo que dice qué fiesta era. Ya va a ver. Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto al río, un estanque llamado en arameo Betesda, que tiene 5 pórticos. Y muchas personas enfermas, ciegas, cojas y paralíticas se juntaban allí. Mis hermanos, Jesús es el poseedor de los 5 ministerios. Profético, evangelista, maestro, pastor, ¿sí o no? Apóstol, Él era todo. Por eso había este lugar tenía 5 pórticos. ¿Sabe que el logotipo de la iglesia que yo quería pues hacer era así, diseñada con 5 pórticos? Vaya a mi casa, yo tengo el corredor de mi casa con 5 pórticos, porque creo que ahí está la presencia de Dios. Ahí está. Así es. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y cualquiera que descendiera al estanque luego de movidas las aguas, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Jesús no puede sanar a usted de cualquier enfermedad. Claro que sí. Lo que pasa es que viene la gente y va a buscar una compañera que ore por él, y lo que la compañera le dice, eso cree. ¿Y sabe qué dice Jesús cuando hacemos eso? Pues quédate con la palabra que te dieron, yo me quito de aquí. Corre riesgo de lo que ella te dijo o de él te dijo. Porque no creíste a mi palabra, no le creíste. Yo te dije que todo lo que sucede en una situación es para su bien. Que todo yo fui el que lo dirigí, porque quiero enseñarle a crecer, a cambiar, a madurar. Quiero que él se dé cuenta de sus sombras y las trabaje, de sus debilidades. Imagínense, para eso son los problemas que tenemos, mis hermanos. Lo he dicho un montón de veces. Verso 5. Y se encontraba allí cierto hombre que llevaba 38 años con su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido
Y habiendo sido informado que llevaba todo ese tiempo en esas condiciones, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el paralítico, no tengo un hombre que me sumerja en las aguas cuando Ay, es que no hay son quien ore agitadas. por mí, no hay quien ore por mí. Yo voy a la iglesia, nadie ora por mí. Mis hermanos, yo nunca pedí oración en ningún lado que oraran por mí. Yo estuve en un ministerio de intercesión en una iglesia de Elín Maranata, ¿no? Y jamás pedí que oraran por mí, porque yo entendí la palabra. Y Jesús un día, en un sueño, yo sé que Él era, y me dijo, Maite, ¿crees en mí o crees en el don que esa persona te dijo que te iba a dar? Porque yo fui a una reunión y una señora predicó sobre los dones y dijo, pasen aquí los que quieren dones. Sí, dije yo, y pasé. Por eso la vida me ha enseñado a confiar solo en Dios, solo en Dios, solo en Dios, solo en Jesús, solo en el Espíritu Santo. Y vengo yo, y yo feliz. ¿Qué quieres? ¿Qué don quieres, Maite? Quiero hablar con elocuencia. Porque estaba recibiendo un curso de Del Carnegie y me ponía a temblar del miedo. Recibe a la mujer. Hasta me empujó porque así son esas cosas. Y yo me caí, pues sí, feliz para mi casa. En la noche sueño que estaba en una escuela, oiga, en la escuela de la vida. Estaba en Acatenango, en una escuela que tiene un gran corredor. Y ahí estaba yo viendo un partido de básquet. Yo era más pequeña ahí. Cuando siento que se me movió la banca y hago así, y un hombre se me queda viendo con un turbante blanco y me dice, ¿crees en mí o crees en la gente? Mire, mi corazón así se hacía en el sueño. No le contesté y me dijo, ¿por qué pediste un don? Si yo te he llamado, yo soy el que te voy a dar el don que tú quieres, necesitas, no lo que tú crees. Te voy a dar el don que necesitas. Y yo, miren, me quedé viendo y le dije, y solo me agaché, así como avergonzada. Entonces él me puso la mano en la cabeza y desapareció. Mis hermanos, yo estaba estudiando Del Carnegie. Ese día me tocó hablar a mí en público ahí, porque teníamos que hablar. Y empecé a ganarme todas las veces que llegué a los premios. Fíjese. ¿Quién nos estaba ganando? ¿Maite o el Cristo que se me apareció? Cristo Jesús. Y sabe que yo fui graduada asistente, porque Cristo cuando da algo lo da para siempre. Y me decía a mí Alfredo Castañeda, Maite, no sientes ahora ningún nerviosismo, nada. Me siento feliz cuando voy a hablar en público y si hay más gente, me siento más feliz. ¿No te intimidas? No, porque así es la presencia del Espíritu Santo. Así lo hace el Espíritu Santo. Y oigamos esa palabra que estamos leyendo ahí. Verso 7. Señor, le respondió el paralítico, no tengo un hombre que me sumerja en las aguas cuando son agitadas, y mientras lo intento, otro baja primero que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Ya déjate de pretextos, las camillas son pretextos humanos. ¿Ya veo? Ay, es que no puedo ir hoy a la iglesia, es que no puedo llegar a esa reunión de la iglesia. A veces tenemos tiempo para todo menos para eso. ¿Estamos entendiendo? Y lo más importante lo dejamos a un lado. Esos son esas camillas, muletas que usamos en la vida. Verso 9. E inmediatamente recibió la curación, puso sobre sus hombros la camilla y echó a andar. Y era Shabbat aquel día. ¿Era qué? Shabbat. ¿Sabe, mis hermanos, que el Señor decidió que se honrara un día a la semana? Porque ese día iba a hacer Él milagros. ¿Qué iba a hacer Jesús? Milagros. Usted tiene que apartar un día para Dios. No venga corriendo ni se vaya corriendo, porque es un día total para Dios. Lo puede distribuir, pero oiga la palabra con atención, porque ese día puede ocurrir el milagro que usted ni siquiera se imagina. Porque tenemos que descansar y dedicarle un día a Dios. Vamos a seguir con Juan 3. Oiga pues, porque quiero que vea la presencia del Espíritu Santo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, todo lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto damos testimonio. Amén. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio, sino cuando les he dicho cosas terrenales, no me creen. ¿Cómo me van a creer si les dijera las de los cielos? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en los cielos. Amén. Mis hermanos, ¿qué cree usted que te necesitaba la mujer de Samaria cuando Jesús se acercó a ella? Recordemos que había andado con 5 hombres y no era el esposo de ella. Quiero preguntarles, ¿Jesús la juzgó? No. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente la limpió y le dijo, mujer, necesitas esos ríos de agua de vida. ¿Quién es ese río de agua de vida? El Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas una limpieza por dentro, no por fuera. Necesitas una limpieza de mi presencia. Entonces dice la Biblia que le dijo él, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua de vida. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Acercarnos más al Espíritu Santo. Pedirle más al Espíritu Santo, mis hermanos. Enamorarnos del Espíritu Santo. Usted se levanta y le dice, amado Padre, gracias por este día. Por favor, Espíritu Santo, guía mis pasos. Te necesito con urgencia, amado Espíritu Santo. Quiero que sienta tu presencia dentro de mí. Quiero que sentir tu guianza divina. Y se va a dar cuenta de cómo va a empezar esa dirección tan linda de la presencia del Espíritu Santo. Yo me recuerdo que cuando yo conocí al Señor Jesucristo, nos daban así seminarios en el Espíritu. Y cada seminario cantaban muchas alabanzas. Oh, que tú no sabes lo que en mi vida pasó. Porque mis hermanos, usted va a tener un cambio radical cuando vea la presencia del Espíritu Santo actuar en usted. Cuando siente esa presencia. Aquí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ¿tú crees que vengo de Dios por los milagros que hago? Es que los milagros para mí son naturales. Porque es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que hay milagros. Tú ni miras al Espíritu, ni sabes cómo se hacen los milagros, pero sucede. Porque no soy yo ni nadie, sino que es el Espíritu. ¿Verdad qué hermoso lo que sabe nuestro amado Señor Jesús? Entonces, mis hermanos, hace años, el 6 de Sivan, el pueblo de Israel recibió la Torá en los montes de Sinaí. Y luego el pueblo de Dios empezó, mis hermanos, la iglesia de Cristo con la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos 2, del 1 en adelante. Hechos 2:1. Habiéndose cumplido los días del Shavuot, cuando todos estaban unánimes juntos. Mis hermanos le llaman Shavuot porque quiere decir 50. Porque son 50 días después de ¿qué? ¿De qué son 50 días? ¿Después de qué? De la Pascua. De la Pascua. Se cuenta, en el momento de la Pascua se cuenta, se hace la cuenta del hombre, le llaman ellos. Y son 49 días. 7 por 7, 49, entonces cuentan 7 semanas. Y por eso se llama Shabbatón, porque es un año Shemitah. Y eso significa que van a ocurrir milagros en su vida. Tenemos que aprender cada año a estar en esas 7 semanas meditando en Dios,
pidiéndole a Dios que nos limpie por dentro, la visitación de su Santo Espíritu. Y cuando llegue este día, va usted a ser visitado para recibir esos milagros. Que es en un Shabbatón, le llaman así, porque es un día de milagros, un día grande de milagros. Ajá. Cuando todos estaban unánimes juntos, vino de repente del cielo un estruendo, como de un viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas que se dividían como fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Yo quisiera que leyera ella en el Código Real a ver qué dice ahí. Porque mi semana es una cosa tan linda lo que dice ahí. Hechos 2:1, Código Real. Dice, mis hermanos, solo va a decir una cosa. El nombre verdadero de Jesucristo es Yahoshua, Josué, porque libertador. Y le voy a decir qué significa Josué. ¿Quién era el padre de Josué? ¿Él era hijo de quién? ¿Ah? De Nun. Nun significa 50. ¿Y el Pentecostés qué significa? 50. Era hijo de Pentecostés. Fíjese qué tremendo. Le voy a decir un momentito qué significa el número 50. Significa revelación en el hebreo. Significa, mis hermanos, liberación, restitución, porque es la promesa que Dios da, que vamos a ser restituidos de todo. ¿Qué entiende usted por restitución? Le van a devolver todo lo que ha perdido. Si usted lo creyera, mis hermanos, el problema es que usted no le cree a nadie, solo le cree a la gente, no le cree a Dios. Y a mí no me importa que la gente se enoje por lo que digo, porque les molesta. Ay, es que ella no quiere que ore por mí nadie. Es que me molesta tanto ver la gente que cree en el ser humano y no cree en Dios. Cuando la Biblia es enfática que es maldito el que confía en brazo de hombre. ¿Ya veo? Perdone que se lo diga, pero a mí eso me sabe mal. Porque tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios. Y también significa, mis hermanos, descanso. Era un momento de descanso donde su vida tiene que descansar de tanto problema. Eso es lo que significaba. También significa semilla. Significa vida, milagro. En el arameo significa shalom. ¡Hala, qué barbaridad! Es que de veras. Shalom significa poder, significa reino y heredad. Fíjese, ¿qué es lo que Dios hizo? Cuando vino ese día, nuestra amada palabra de Dios, que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. ¿Verdad que qué hermoso? Y repito lo que dije antes. Si usted solo tiene la Torá, es un legalismo. La Torá sin el Espíritu es un legalismo, son leyes así. No matarás, no todo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces tiene el fuego de Dios. Y el fuego de Dios es el que consume el pecado. El que quema el pecado, mis hermanos, quema la maldición, quema la corrupción, quema todo lo que hay dentro del hombre. Por eso si la palabra no tiene espíritu, no pasa nada. Usted tiene que ser cambiado, transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Quién es el que transforma? La palabra de Dios transforma el alma, pero la palabra de Dios, ¿qué? Con fuego. Porque le quita del alma todo lo malo. Pero usted tiene que creerle a Dios que su palabra quita todo lo malo. Todo lo malo, mis hermanos. ¿Verdad que es hermoso? Y eso es el significado de la letra Nun. Y dice que Josué era hijo de Nun. ¿Estamos de acuerdo? Y la Nun está en la casilla número 14 de las letras hebreas. Mire todo lo que significa. Por eso Dios, los judíos todo lo descifran a través de la gematría hebrea, que es a través de los números. Ellos seguían por eso, fíjense. Entonces, por ejemplo, yo nací un 14 y por eso me ha ido súper bien, gloria a Dios. No, mis hermanos, hasta eso créale a Dios. No fue casualidad. Fíjese. Usted nació en una fecha, por ejemplo, si nació en un 10,
es porque tiene que tener una totalidad de bendición en su vida. ¿Ya vio? Pero no le cree a Dios. Mis hermanos andan ahí viendo a quién le cree. Entonces fíjense, la letra 14 equivale a David. Mire, el primogénito del reino de Israel. El heredero de David es ¿quién? El Mesías. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Estamos entendiendo? Todo está, mire, en una sincronía divina. Porque así es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo te doy gracias, Padre, por esa bendición tan grande, Señor, de entender esto. Leamos. Hechos 2:1, Código Real. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso, de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Mis hermanos, ¿usted le cree a Dios que hoy que estamos recordando el día de la entrega de la Torá, que es la instrucción divina, el día donde Cristo se hace carne en la vida del hombre, cuando viene el Espíritu Santo? ¿Usted cree que no está pasando nada aquí? Yo quisiera que leyera ahí lo que dice ahí, que cuando Dios entregó la Torá, vino el Espíritu Santo, vino la Shekinah, la divina presencia. ¿Amén? ¿Quién era ella? El Espíritu Santo, le llaman la divina presencia. Mis hermanos, por eso es que yo le digo a la gente, no respete usted a los pastores si no se le da la gana, respete la presencia de Dios que hay en ellos. Respétela. ¿Oyó? Respete a la gente que Dios le pone como autoridad a usted. Quizás no dice, no se merece respeto, pero se merece respeto la investidura que tiene. ¿Es cierto o no? Así es. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas, como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Yo quisiera que usted entendiera quiénes eran esas figuras de fuego. ¿Ah? ¿Quiénes eran esas figuras de fuego? Los serafines, mis hermanos. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Ya vio? Estaba la presencia. Quizá usted con sus ojos naturales no mire aquí eso que está pasando. Pero a Dios le agrada cuando nosotros, mis hermanos, estamos hablando de una fiesta así. Que Él estableció como una fiesta eterna y que se hable. Mis hermanos, a mí no me importa el concepto de la gente que no cree en estas fiestas. Pero ahí están escritas en la Biblia y Dios dice que las tenemos que celebrar en forma perpetua. La Iglesia Católica celebra este día. Los judíos celebran este día porque la Iglesia Católica se quedó con bastante enseñanza judía. Entonces, mis hermanos, tenemos que regresar a estudiar todo eso para entenderlo. Vamos a leer después la base bíblica de eso, después que leamos esto. Y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas, como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. No fue en lenguas celestiales. Mis hermanos, Dios hizo un milagrón ahí. La gente empezó a hablar, por ejemplo, si aquí hubiera una persona que es árabe, que hubiera judíos, que hubieran alemanes, italianos y gringos, que usted empezara a hablar en esos idiomas. Y que los gringos se quedaran asustados que usted lo habla tan perfecto, ¿no? Eso fue lo que pasó ahí. Empezaron a hablar en otros idiomas, ¿no? Como el Espíritu les decía, ¿no? Ajá. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les causaba que hablasen. Sí.
habían judíos hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al escucharse tan fuerte estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma de origen. Así fue. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestro idioma donde nacimos? Ahora, mis hermanos, hay un error doctrinal que dice, es que cuando usted habla en lenguas, recibió al Espíritu Santo. Ahí no fueron lenguas, fueron idiomas. Jesús había hecho una promesa maravillosa. Quiero que ahorita nos vayamos rápido, Lucy, al 2:38 al 41. Era una promesa que Dios había dado, pero vamos a leer esta cita bíblica. Hechos 2:38 al 41. Hechos 2:38, código real. Pedro les dijo: volveos a Yahvé, haciendo arrepentimiento, y entrando a la purificación, purificaos en agua uno por uno, acogiéndoos a los méritos de Jesús el Mesías, para perdón. O sea que cuando usted es bautizado, ¿por quién se bautiza? Por los méritos de Cristo. Son los méritos de Jesucristo, de la obra redentora de Él. Eso es tan importante el bautismo. Y se tiene que hablar claro de qué es ese bautismo, porque es por los méritos de Cristo. No vamos a bautizar en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesucristo, de Jesús el Cristo. Eso es. Purificaos en agua uno por uno, acogiéndoos a los méritos de Jesús, el Mesías, Sí. para perdón de vuestros pecados intencionales, y recibiréis de la gracia del Espíritu No Santo. sé si entendieron el perdón de pecados intencionales, porque hay pecados que usted comete porque trae herencias, y la herencia hace que usted opere en automático. Si viene con una herencia de ser una persona violenta, usted va a actuar así y va a ofender a la gente con su forma de comportarse, pero no lo hizo con intención. Cristo vino a ¿qué? A limpiarlo de pecados intencionales. Pero tenemos que ser renovadas en el espíritu del alma, que es la mente. Así es. Para perdón de vuestros pecados intencionales, y recibiréis de la gracia del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? ¿Ah? ¿Para quién? Oiga pues la promesa. ¿Quiénes estaban ahí en ese lugar? Los judíos. Ahora oiga aquí lo que dice. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Somos los gentiles. ¿Ya vio? Para nosotros también es la promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, qué hermoso cuando uno entiende todo eso. Así es que si no diga, ay, los judíos como tienen de suerte, la bendición la tiene usted. Porque no solo tiene la Torah, sino que tiene la presencia del Espíritu Santo. Tiene la divina presencia de la Shejinah. Miren qué hermoso. Gloria a Dios. Y para todos los que están lejos, para cuantos Yahvé, nuestro Dios, llamare. Sí. Ahora, mis hermanos, vamos a leer Levítico 23 para ver la cita bíblica de que la orden de Dios de celebrar estas fiestas. Levítico 23, 15 y Deuteronomio 16, 16. Levítico 23, 15. Y contarán 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de la Pascua, Sí. es decir, desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta la mañana del séptimo. ¿Qué día era la ofrenda mecida? El día de las primicias.
Mis hermanos, es que la gente no cumple con eso. Y Dios lo ordenó. Vamos a regresar un versículo antes. Fíjense, Levítico 23:14. Sí. Y no comerán pan leudado, ni trigo tostado, ni espiga verdes hasta el día en que hayan traído la ofrenda a Dios su Creador. Es estatuto perpetuo a través de sus generaciones y en donde quiera que habiten. Y contarán 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de la Pascua, es decir, desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 50 días hasta la mañana del 7º Shabbat. Entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Dios. 17. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, de 2 décimas de un efa de flor de harina, cada mis uno. hermanos, cuando Jesucristo vino, quitó todas esas, mis hermanos, todos los sacrificios. Él fue el sacrificio. Y eso es lo que nosotros hemos confundido. Él se hizo, ¿qué? Una ofrenda. Él fue el sacrificio divino. Y usted no puede estar ahora haciendo sacrificios así, por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a hacer nada. Vamos a recordar la venida del Espíritu Santo. Vamos a celebrar la Santa Cena. Pero no vamos a estar pensando que tenemos que hacer un sacrificio. Esos sacrificios fueron anulados por Jesucristo. Él derramó su sangre para que no se volviera a hacer otro sacrificio de animales. No puede, si no se llama santería. ¿Ya vio? Es muy delicado. ¿Sigo o pasamos a Deuteronomio? Sí, ahora vamos, mis hermanos, a Deuteronomio 16:16. Pero al inicio de Levítico 23 dice que estas fiestas son por decreto perpetuo. No las podemos dejar de celebrar. Deuteronomio 16:16. Sí. 3 veces al año traerás todas tus dádivas memoriales ante Dios tu Creador, al lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Y no te presentarás ante tu Dios Creador con las manos vacías. ¿En qué fiestas eran esas? Donde el ser humano tiene que presentarse con una ofrenda. ¿En dónde? En la Pascua, ¿qué otra? Esta y la fiesta del Sukkot. Son 3 fiestas, ¿no? Nada más. En ese tiempo la gente siempre llegaba con una buena ofrenda para presentarla delante de Dios. Porque en la Pascua tenía que dar las primicias. Porque las primicias tenía una connotación muy clave en el contexto de la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí de las primicias que leímos antes? Traerán desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 50 días. Y el 17. Sí. De sus habitaciones traerán 2 panes, una ofrenda mecida de 2 décimas de un efa de flor de harina, cada uno con levadura, serán cocidos como primicias para Dios. ¿Y por qué se presentaba, mis hermanos, en esta fecha la única que se presentan 2 panes con levadura? Porque está hablando del pecado de Israel y del pecado de los gentiles. ¿Ya veo? Son los 2 panes, el pacto que hizo Dios. Son los 2 pactos, mis hermanos. Qué maravilloso, fíjense. Seguimos. Deuteronomio 16:17. Sino que cada uno dará lo que pueda, Sí. según lo que se le ha dado Dios. Nombrará jueces y comisarios de todas las ciudades que Dios tu Creador te dé, y en todas tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Amén. No torcerás el derecho, no harás distinción de personas, ni aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los justos en el juicio y pervierte las palabras de los justos. Juzgarás a tu prójimo rectamente para que vivas y entres,
y poseas la tierra que Dios tu creador te da. No plantarás árboles cerca del altar de Dios tu creador que harás para ti. No levantarás estatua ¿No alguna. qué? ¿No qué dice? ¿No levantarás qué? ¿No levantarás? No plantarás árboles cerca del altar de Dios tu creador que harás para ti. No levantarás estatua alguna, pues Dios tu creador aborrece esto. Dios prohíbe poner en un altar un árbol para Navidad. Lo prohíbe. ¿Ya vio? Porque es el altar de Dios. Su casa es un altar de Dios. Así es. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te ruego, Padre Santo, que la gente te crea a ti. Que te crea a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y le crea a Jesucristo, a quien tú enviaste, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Yo quisiera que alguien me leyera Juan 4, 34, 35. De ahí parados vamos a escuchar esto. Juan 4. Gracias, Señor. Juan Te damos 4:34. Le dijo Jesús: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la comida de Jesús? Que se haga la voluntad de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, a mí me afecta el alma cuando me dice alguien, fíjese que fulana me dijo que iba a pasar esto y pasó. Esas son palabras hechiceras. Perdone que se lo diga. Usted está hablando de su propio corazón. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Si usted tiene problemas económicos y repitiera Deuteronomio 8:18, Dios le bendeciría. Dios me da el poder para producir las riquezas, porque es palabra de Dios. Y Dios va a hacer brotar en usted esas riquezas. Fíjese, es la palabra de Dios la que transforma el alma, la que hace sabio al simple. Es la palabra de Dios. Yo confío en su palabra, le creo a su palabra porque le creo a Dios. Y doy gracias a Dios porque me ha hecho una mujer que le crea solo a Él. Leamos Juan 7, 37 a 39. Estamos ahí en Juan. Juan 7:37. Y en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús, puesto en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene fe real, viva, certeza en mí, como prometió la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Acerca de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya vio? Mis hermanos, ¿cómo puede ser que yo tenga el Espíritu Santo y confiando en palabra de hombre? Eso no puede ser. Eso no es para mí, no es para mí. ¿Oyó? Porque yo le creo lo que está escrito aquí, en este libro de la ley, de la instrucción divina. 39. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los que tuvieran esa fe real viva en Él, pues la presencia divina estaba retirada, pues Jesús no había sido aún introducido en su gloria. Amén. Entonces, de entre la multitud, al oír estas palabras, unos decían: Quiero que repita eso, Mina, porque nosotros a veces eso no lo digerimos. ¿La presencia divina qué? estaba retirada, Sí. pues Jesús no había sido aún introducido en su gloria. Por eso le dijo Jesús a aquella mujer que se le apareció cuando fue a ver a la sepultura: no me toques, porque aún no he sido glorificado. Aún esta gloria divina de la presencia de Dios no había llegado a él. ¿Ve?
Él no había entrado ahí todavía. Y ahora después viene Él con esa gloria divina y nos viene a derramar su Santo Espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Así es. Entonces, de entre la multitud, al oír estas palabras, unos decían: este verdaderamente es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso podrá venir el Cristo de Galilea? ¿No dice la Escritura que de la semilla de David y la casa del pan de Jerusalén, la aldea de David, viene el Cristo? Y se hizo tan grande controversia que los judíos se dividieron a causa de él. Sí. Y algunos querían apresarlo, pero nadie puso sus manos sobre él. Para finalizar vamos a leer Salmo 55, 22. Mis hermanos, yo amo al Espíritu Santo. Me apasiona entender al Espíritu Santo. Qué hermoso cuando yo estoy predicando, usted lee mis notas, no dije nada de mis notas. Fue el Espíritu Santo el que me empezó a poner lo que yo tengo que dar. A veces voy a un evento Antical Futura y ya no digo nada, porque el Espíritu Santo me lleva por otro lado, ¿eh? Porque así es la gente que nació de nuevo. El viento sopla de donde quiere y no oye su sonido. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu, es guiado por Él y lo lleva a donde Él quiere. Gloria a Dios. Salmo 55, 22. Echa tu carga sobre Dios, que te sostendrá. Él nunca permitirá que sus justos sean conmovidos. Pero tú, oh Dios creador, harás que los inicuos desciendan al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Ahora sí, amado Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu amor. Yo te ruego, amado Espíritu Santo, que este día tú nos visites de una manera especial. Que todas las personas que vinieron hoy, Padre, los que me están oyendo por internet, que por favor, Padre, que sean llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Que tú les des una nueva mente, que les des un nuevo pensamiento, Señor, que pongas en ellos un nuevo espíritu, Padre. Que sientan la visitación de tu palabra, Señor, como esos ríos de agua de vida, que entren a su interior, Señor, y que vayas a causarles una limpieza tremenda y única, Padre. Te lo ruego, amado Jesús, amado Padre Celestial, porque es la promesa que tú hiciste en Ezequiel 36. Gracias, amado Rey. Te bendecimos, amado Jesús, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a hacer a pedirle a Dios. Recuerde que ahora vamos a comer pan con levadura, para que recuerde que tiene que limpiarse, que estábamos en un proceso de limpieza. Representa el pecado de los gentiles y de Israel. Así es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Además, quiero que usted mire una cosa tan simbólica. Es que para que ¿qué es lo que usted mira aquí cuando yo pongo esto? ¿Ah? Las tablas de la ley. ¿Ya veo? La primera que rompieron y la segunda. Yo quiero agradecerle a Dios con toda mi alma, porque ahora, mis hermanos, Dios nos entrega algo más hermoso a través de su Santo Espíritu. Y le quiero agradecer con toda mi alma, porque nosotros no vamos a romper esas leyes, porque están escritas en nuestro corazón para que las cumplamos. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir ahora esto, porque usted va a recordar que tengo un momento con Dios para limpiarse.
Porque Dios quiere poner su Santo Espíritu ¿en qué? En un cuerpo con nuevo espíritu y nuevo corazón. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿No? Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe, mi hermano, que lo más hermoso en la vida es tener sed de Dios? Cuando usted tiene ese deseo de conectarse todos los días con su Creador. Qué tristeza que seamos hijos de Dios. Hasta las mamás nos enojamos cuando un hijo no nos llama. Imagínese, y usted no se conecta con su Padre. Y dice aquí a todos los que sedientos, venid y bebed de las aguas. Gracias, Señor. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es la abundancia divina, es el gozo eterno del Señor. Es ese reino de Dios, porque es un reino de gozo, de poder, de autoridad. Gracias, Señor Jesús. Y Jesús, cuando prometió, mis hermanos, no dijo que iba a prometer que usted iba a recibir lenguas. Y recibiréis poder. ¿Qué prometió? Poder. ¿Tiene usted poder? Es capaz de orar y que todo cambie. Qué triste que yo me hinque a pedir que 3 vayan a orar conmigo. No tengo poder, no, ni lo creo. Cuando yo me hinco en mi casa y empiezo a decir la palabra, desciende el poder. Así es. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué va a recibir usted? Poder. Poder. Repita, poder. Eso recibo hoy, poder. Gracias, Señor Jesucristo, porque recibo el poder de Dios. Gracias, Señor. Mire lo que está ofreciendo. Usted tiene el poder, podría tener casas, podría tener terrenos, podría tener dinero. ¿Por qué no tenemos todo eso? Porque no dependemos de Dios, sino que de lo que ganamos. Gloria a Dios. Solo así, solo así. Vamos a participar, por favor. Y pasen, mis hermanos, con reverencia. ¿Sabe por qué dice la Biblia que si no somos como niños no vamos a entrar al reino de Dios? Oiga mi celo por la palabra. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué cosa, qué característica tiene un niño? Depende de quién. ¿De quién depende un niño? De su papá, de su mamá. ¿Usted por qué no depende de su papá Dios? ¿Ya vio? Por eso es que la gente no entra al reino. Porque no depende de su padre, depende de la persona que ore por usted. Depende de lo que le diga la gente. Usted tiene que ser como niño, depender de Dios. Y no me importa si usted se molesta. Si decide no volver aquí, no venga. Pero le tengo que decir la verdad. Para entrar al reino de Dios hay que ser como niños. Y nadie entendió lo que quería decir Jesús. Depender de su Padre. Totalmente. No depender de nadie, solo de su papá. Gloria a Dios. El niño, si el padre no le da de comer, no come. Si el padre no le da de beber nada, se muere. Eso es lo que tenemos que hacer. Depender de nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
que es el Espíritu Santo. Alegre, es que es hoy día de fiesta. ¿Sabe que hoy es un día de fiesta? No podemos oír, sino que alabanza que relacione con el Espíritu Santo. Para que haya una algarabía así de la presencia de Él. Porque cuando desciende el Espíritu Santo hay alegría, hay gozo, hay paz, hay felicidad. ¿Sabe que sin el Espíritu no hay vida? ¿Ya veo? Ahí está. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios se mueve. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora